Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta actividad académica de homenaje organizada por la Asociación La Casa de Todos. Agradecemos también y especialmente a Ana María Sánchez, a Rocío de Hernández y demás familiares y amistades del homenajeado aquí presentes en forma virtual. El 12 de marzo falleció Oscar Valdovinos, un cultor del trabajo serio, el debate y la entrega personal generosa, que vivió con admirable vocación de servicio. Un verdadero señor. Oscar Valdovinos fue un hombre polifacético, un político, un militante, un idealista. Pero fue también un especialista reconocido del derecho laboral, un doctrinario, jurista y conferencista, un maestro de muchos que desarrolló una extensa trayectoria como asesor sindical para convertirse en un referente indiscutido en la materia laboral. Presidió el grupo de expertos en relaciones laborales creado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Fue además miembro de la comisión directiva de esta asociación en los años 1996 y 97 y luego en 2007 y 2008 durante la presidencia de la recordada Noemí Rial. Su pasión por la política y por la causa de la parte débil de la relación laboral lo convirtió tal vez en un símbolo y referente para muchos que vieron en él una entrega constante y ejemplar en defensa de los derechos de los trabajadores. Fue, para muchos, una guía que han sabido respetar y admirar por sus inclaudicables convicciones y por el legado que dejara. El doctor Valdovinos será siempre recordado con sumo respeto y afecto por nuestra asociación. En esta oportunidad hemos querido expresar el reconocimiento de la entidad a quien tanto tiempo y esfuerzos dedicara desde su espacio al desarrollo de la disciplina jurídica del trabajo. Y hemos estimado también que la mejor manera de hacerlo era a través de una actividad académica de homenaje que verse sobre uno de los temas que despertara el particular interés y una febril actividad del doctor Valdovinos, cuál es la libertad sindical, un derecho humano fundamental. Para este fin, hemos invitado a los doctores Pablo Topet, Jorge Elías, Sara Graciela Sosa y Héctor Omar García, quienes desde sus respectivos lugares supieran tener estrecha vinculación con el homenajeado. Pablo Topet, quien formulará una semblanza del doctor Valdovinos, es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la especialidad en la Maestría de Derecho del Trabajo que dirige esta asociación conjuntamente con la Universidad Católica Argentina. Es conferencista y publicista, autor de numerosos trabajos, coautor de distintos libros y actualmente, desde diciembre de 2019, se desempeña como asesor del señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Jorge Elías es abogado especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Preside la filial Rosario de nuestra asociación, es titular del estudio Elías y Asociados
y se desenvuelve como asesor de distintas entidades sindicales. Es autor del Manual de Derecho Laboral para Trabajadores, editado en 2019. Autor de numerosos trabajos publicados sobre la especialidad en las revistas Derecho Laboral, Derecho del Trabajo y R-Use. Es docente en cursos de posgrado de Derecho del Trabajo en distintas universidades y ha sido miembro del grupo de expertos en relaciones laborales en los años 2007 y 2005 y 2007. La doctora Sara Graciela Sosa, que es abogada laboralista, ha sido directora nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y luego directora de Asuntos Internacionales de la citada cartera, luego Ministerio de Producción y Trabajo. Es además docente de posgrado y ha sido expositora en numerosos cursos y actividades académicas de la especialidad y ha sido miembro del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. El doctor Héctor Omar García es abogado laboralista, doctor en Derecho, ha sido presidente de esta asociación, es abogado de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, docente de grado y de posgrado de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es también docente de la Maestría de Derecho del Trabajo dirigida por esta asociación conjuntamente con la Universidad Católica Argentina. Es autor de numerosas publicaciones científicas de la especialidad y ha sido conferencista en distintos congresos y seminarios nacionales e internacionales. Y para dar comienzo a la actividad académica designada, le voy a dar paso a la palabra al doctor Pablo Topet. Al final de la actividad, aquellos que deseen hacer un comentario, un breve comentario, vamos a abrir el micrófono para que puedan realizarlo. Pablo Topet, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo por la oportunidad de homenajear al amigo Oscar Baldovinos. Yo sentía que no iba a poder afrontar solo la tarea y le pedí ayuda a otro amigo, Jorge Elías. Así que esta semblanza va a ser una semblanza de dos amigos. Comienzo yo. Semblanza de Oscar Baldovinos, un amigo que quiso conquistar el futuro. No me es fácil afrontar la tarea de hacer la semblanza de Oscar Baldovinos, y no lo es el afecto que sentí recíproco desde que, hace ya casi 30 años, cuando lo conocí en una actividad organizada por el Instituto Nacional de la Administración Pública sobre Relaciones Laborales, y por una razón que aventuro compartida por todos quienes se han hecho presente en este homenaje, como lo fue mi admiración intelectual por el acervo de capacidades que, por cierto, incluían los conocimientos de un jurista notable, pero que se extendían con comodidad a la política, la historia, la filosofía, la economía política, la literatura y el arte. Oscar transitó desde joven la militancia estudiantil y política en la ciudad de La Plata y, con los años, ocupó cargos públicos. En el ámbito de las relaciones del trabajo, ha sido asesor de los sindicatos más importantes y voz de autorizada consulta de Carlos Tomada en su momento, y pudo serlo del actual ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que lo había convocado para idéntica tarea. En una ocasión dijo que todo lo que tiene que ver conmigo empezó hace mucho tiempo, y algo de razón tenía, porque no detuvo su andar ni sus reflexiones en ningún momento. Fue un hombre comprometido, un lúcido intérprete y actor de las relaciones laborales de nuestro país. Fue un hombre de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo,
que ha participado en su vida institucional y en 2 ocasiones integró su comisión directiva, ponente en congresos internacionales o nacionales, presidente del Congreso Nacional que se reunió en Rosario, y miembro destacado de toda actividad Cales, sobre la libertad sindical, sobre la obligada lectura. Los sucesos que enhebran una relación de afecto incluyen encuentros, conversaciones, preocupaciones compartidas, sueños en común, el abrir las puertas de la casa, la presencia de Ana María, su compañera. Todos ellos me acompañan, me conforta su recuerdo. Tuve el privilegio de compartir el grupo de expertos en relaciones laborales que, en 2005, creó Carlos Tomada, integrado por colegas destacados como Jorge Sapia, Julio Simón, Mario Elfman, Carlos Aldao Sapiola, Jorge Rodríguez Mancini, Beatriz Fontana, Eduardo Álvarez y otro amigo común, Jorge Elías, bajo la presidencia de Oscar. Los más de 2 años que demandó la tarea fueron los más estimulantes de mi vida profesional. Aprendí observando el modo en que la dirigió, cómo saldaba diferencias, acercaba posiciones, o evitaba que la encomienda se frustrara. Sus intervenciones, siempre inteligentes, fueron decisivas para culminar el informe. Sin su timón, no hubiera sido posible. Allí forjamos la idea, junto a Jorge Elías, de intentar la apasionante tarea de repensar el marco reglamentario de la Ley de Asociaciones Sindicales. Lo hicimos en su casa, durante meses, entremezclando el universo de los sindicatos y los problemas de nuestro tiempo y el pasado. No nos privamos de viajar con su compañía para volver a mirar la historia más reciente. Para Jorge, que se desplazaba desde Rosario, y para mí, otra experiencia extraordinaria. Oscar sabía escuchar, y no había problema social que no tuviera en él una mirada que abarcaba planos diversos. Conocía los personajes de la historia y del presente, los caracterizaba, alternaba miradas complacientes con juicios severos, pero componía las escenas con todos ellos y podíamos entender, encontrar lógicas, razones y explicaciones. Era de un uso cuidado de las palabras, cultivó el placer por la expresión elegante y las mismas cualidades las expresaba en el auditorio. El modo en que su discurso ligaba ideas con metáforas sencillas y su tono de acentos graves lo hacía particularmente entretenido y cautivante. Fue un gran orador y su elocuencia imponía un respeto que no utilizó para eludir controversias. Oscar se sentía parte del movimiento obrero, con derecho a hablar en su nombre y a sugerir caminos y cambios. Como decía, lo hacía por los años que les había dedicado y no ahorraba críticas sobre el prestigio social que no resguardaban, a su criterio, con el esfuerzo que un patrimonio tan bien ganado autorizaba a exigir. Su campo de interés en la última década se asoció a los movimientos sociales. Lo hizo con la convicción de entender que en ellos había un sujeto colectivo que representaba una parte significativa de la sociedad, estructuralmente excluida del acceso a los mercados, los bienes sociales y culturales que habían caracterizado al llamado estado de bienestar. A ese mundo, un poco conocido, dedicó sus esfuerzos para darle formas jurídicas, para promover su institucionalidad, para proveerlos de un marco conceptual que los contemplara como parte del sistema de relaciones de trabajo y como un sujeto colectivo en él reconocido. Conjeturo que en el fondo Oscar fue siempre fiel a una certeza que alcanzar un mundo con más justicia, con libertades reconocidas, sin destrato y con igualdad, requería de un sujeto, un portavoz de demandas emancipatorias e igualitarias. En buena parte de su larga vida, entendió que eran los sindicatos los llamados a expresarlas, y por más de medio siglo acompañó sus luchas. A finales del siglo XX, advirtió su insuficiencia y se transformó en el compañero de ruta de los nuevos excluidos que necesitaban voz colectiva, los movimientos sociales, un protagonista insoslayable de los nuevos procesos de cambio. Oscar fue un hombre comprometido con su tiempo, con los diversos tiempos que acompañaron su empeño. Fue un obstinado en el intento de aventurar futuros posibles. En uno de sus textos memoró: dícese de los viejos, a veces nostálgicos y memoriosos,
anterógrados, que suelen pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, es posible que sea una imputación injusta. Yo, por lo menos, creo que solo tiene sentido pensar cómo conquistamos el futuro. En definitiva, de lo único que hemos hablado aquí es de cómo seguir conquistándolo. Y para terminar, busco la compañía de Edgar Morisoli, un poeta, que en uno de sus poemas, Razón del sueño, dijo: razón del sueño es la razón del canto, razón del amor, en fin. De nada vale envejecer si no es con rebeldía, si no es incendiando las naves, enristrando la copla, resistiendo e intentando resistir, con un jazmín al pecho, con un raudal de trinos por la sangre, la torva marejada de la desesperanza, la hiel de la injusticia. Vano resulta el tiempo si no se lo mide, si no lo mide el pulso de los hombres. Querido Oscar, has echado a andar vientos y aquí están dando cobijo a quienes dedicaste tiempo y compromiso. Por mi parte, solo decir que he tenido el privilegio de haber recorrido buena parte del camino con tu amistad. Bueno, después de esto es muy difícil decir nada mejor, porque me ha conmovido. Yo conocía este texto porque Pablo ya me lo había adelantado, y cuando lo leí dije, con esto está salvado el homenaje, no importa, perdónenme mis compañeros de panel, lo que digan los demás, porque expresa tan bien lo que personalmente siento y creo muchos de nosotros sentimos en relación con Oscar. Expresa tan bien esa admiración, esas virtudes que nos han impactado tanto, y está tan bien escrito que parece escrito por Oscar, que era un maestro para redactar. Así que realmente, esto solo, yo me doy por satisfecho, y celebro que sea Pablo quien haya hecho esta semblanza, que de alguna manera cambiamos ideas, pero hacía muy pesado cumplir este cometido desde un lugar tan distante como el escenario virtual. Por eso, lo primero que quiero decir, si bien entiendo la importancia de este homenaje, no me voy a resignar a que sea el último, porque creo que en algún momento, tal vez próximo o no muy lejano, podamos hacer un homenaje en donde todas las caras que estoy viendo en una pantallita las pueda ver en vivo y podamos expresarnos, compartir nuestros afectos, nuestras emociones en un ámbito más propicio para el homenaje, para la recordación y para dejar fluir los sentimientos. Así que seguramente va a haber una ocasión en que podamos volver a hacerlo. Motivos no van a faltar. Oscar siempre nos va a dar tema, así que el compromiso, señor presidente, hagamos de nuevo en algún momento, cuando las circunstancias así. Su gentileza de haberme invitado y al presidente esta actitud de decir que la asociación es la casa de todos, y creo que los que estamos acá nos sentimos como parte de esa casa de todos que nos cobija, no solo en el debate académico, científico, y jurídico, sino también en los afectos, en los compromisos, en las largas amistades. Yo veo acá caras con las que nos conocemos desde hace décadas, de modo que hay mucho más en esta casa de todos que pensamiento jurídico. Yo, tratando de sintetizar el tema que nos ocupa con la personalidad de Oscar, se me ocurrió hacer una breve referencia a las principales ideas que tuve la oportunidad de compartir junto con Pablo, junto con Eduardo Álvarez, que también lo veo acá, cuando estuvimos en el grupo de expertos, y después en esa tarea que hicimos un poco más adelante, Oscar, Pablo y yo, sobre lo que tiene su concepción de la libertad sindical en relación especialmente con el modelo sindical argentino. En el grupo de expertos, el capítulo de sindicalismo, si bien lo firmamos todos, fue llevado, impulsado, orientado con la pluma de Oscar. Ayer leía yo el texto para recordar y refrescar conceptos y me parecía que lo estaba escuchando a él, con lo cual, bueno, por supuesto me movilizó mucho. Allí, lo primero que sostuvimos con Oscar a la cabeza es la reivindicación de la singularidad del modelo sindical argentino
con este llamado método de la unidad sindical promocionada, con el régimen de personería gremial, que es muy original en el mundo, pero que, según lo que expresamos en aquel informe, y yo sigo pensando esto, y Oscar, hasta que nos dejó, también lo pensaba, es un modelo que ha sido altamente eficaz y exitoso en la defensa de los intereses de los trabajadores y en la construcción de los cimientos de un estado de bienestar que, con sus más y con sus menos, fue el modelo de relaciones laborales que desde muchas décadas fue instalado y hoy sobrevive con sus vicisitudes. Pero también es cierto que, así como valorábamos esa eficacia de este modelo, de esta idea central del sistema de unidad promocionada, también ya en ese informe de expertos empezamos a advertir las señales de desgaste, de deterioro, de conflicto que presentaba el modelo y la necesidad de una adaptación al mismo. En esencia, en aquel informe decíamos, las transformaciones de la economía, las mutaciones de los procesos productivos, la apertura de la economía, la desregulación, las privatizaciones, plantearon un desafío muy fuerte a este modelo ortodoxo tradicional que a veces no pudo encontrar las respuestas en el momento oportuno y generó una dificultad en orden a cierta tendencia a la fragmentación de los colectivos de trabajadores, fruto de los cambios en el modelo productivo. Y allí entonces advertíamos que el modelo necesitaba ajustes, correcciones, modificaciones, y entre ellas la necesidad de devolver al sindicalismo ese rol central que de alguna manera está haciendo o estaba haciendo en aquel tiempo y tal vez sobrevive ahora como un problema, amenazado por rigidez o por estructuras demasiado cerradas, no permitían que la participación de los trabajadores en el seno de las organizaciones sindicales generase una saludable renovación y tonificara la acción sindical. Entre las ideas que propusimos, y que yo quiero traer aquí para recordarlo a Oscar con su pensamiento, en aquel informe del grupo de expertos, había una que tiene que ver básicamente con la idea de libertad sindical. De libertad sindical entendida a la Argentina, es decir, una libertad sindical garantizada por ley. Y en ese esquema, una de las cuestiones en la que hubo consenso entre los 10 integrantes del grupo, era la idea de desplazar la facultad estatal que hoy tiene el Ministerio de Trabajo en orden a otorgar personerías, cancelar personerías, resolver conflictos de encuadramiento, intervenir en los procesos electorales, de acuerdo a la prudente discrecionalidad, o no tan prudente a veces, política del gobernante, sacarlo de ese ámbito administrativo para llevarlo a un organismo que propusimos como un organismo independiente, con autonomía, formado por personalidades reconocidas, con estabilidad en sus puestos, nombrados con acuerdo legislativo, para garantizar que esa tentación, esa libertad sindical frente al poder político quedara mejor resguardada. También, después de estas ideas, nos tocó, como decía Pablo, allá por el año 2009, cuando salió el fallo ATE y el fallo Rossi de la Corte, el ministro de Trabajo, que también nos está acompañando, y ahí lo veo, nos convocó para que preparáramos un proyecto de diseño de un sistema de ley sindical que, preservando la esencia del modelo que estábamos hablando, se adecuara a estas exigencias de la Corte. Allí, en el trabajo que hicimos, los tres, que como bien recordaba Pablo, lo hicimos en casa de Oscar, con la hospitalidad, la gentileza, la calidez con que fuimos siempre recibidos por él y por Ana, y que hay que decirlo también, porque esto también es para las emociones, terminaba con una cena bien regada, como siempre, donde hablábamos no solo del derecho del trabajo, sino de la vida. Porque bueno, Oscar, al menos para mí, fue mucho más que un maestro, fue mucho más que un colega, fue un amigo entrañable, y a veces, que a pesar de la diferencia de edad que teníamos, lo viví siempre como alguien muy cercano, con quien relación horizontal.
muchas veces digo, es el hermano mayor que yo no tuve. Y en ese trabajo, lo primero que hicimos fue tratar de abocarnos a la, digamos, a la adecuación del modelo sindical de personería con estos fallos de la Corte que quebrantaban esta cuestión del monopolio del sindicato con personería gremial, y fuimos diseñando, no quiero explayarme en esto porque creo que ha perdido actualidad, fuimos diseñando una respuesta jurídica para diferenciar dentro de las simplemente inscriptas con las facultades que la Corte les había reconocido, alguna exigencia de representatividad mínima para evitar ese fenómeno que tanto temimos y que no se produjo, de que empezaran a florecer por todas partes simplemente inscripta formada por un grupo de audaces, aventureros, temerarios o pícaros que pudiera afectar la eficacia de la acción sindical. Digo que esto no ocurrió, pese a aquellos pronósticos que surgieron cuando salió el fallo ATE, en realidad el fenómeno ha quedado muy limitado, ¿no? Hoy las simplemente inscritas, salvo excepciones, no han tenido ese peso, esa significación cuestionadora del modelo, porque el modelo sigue subsistiendo con los rasgos esenciales. Eso no quiere decir que, tal como lo dijimos en este trabajo, en esta ley que preparamos, este proyecto de ley o anteproyecto de ley que preparamos para el Ministerio, no hubiera una serie de instituciones nuevas que buscamos incorporar en pos de mejorar el sistema de relaciones laborales y de tonificar, renovar, si se quiere, el modelo sindical argentino, no para debilitarlo, sino para fortalecerlo, porque debo decir, como todos sabemos, que muchas veces las críticas que se le hacen al modelo sindical argentino del lado de que es autoritario, que es corporativo, etcétera, están orientadas no tanto a pensar que debiera ser mejor, sino a tratar de minar su fortaleza por una cuestión de defensa de intereses propios de cualquier conflicto social. Estamos hablando de una reforma o de una transformación en pos de fortalecer. En ese orden de ideas, un tema que a Oscar siempre le preocupó, y que muchos de los que están aquí seguramente compartirán la preocupación, era el de cómo mejorar todo lo que tiene que ver con los procesos sindicales. Sabemos que, lamentablemente, en los procesos sindicales ciertos vicios, hábitos, prácticas se han instalado de una manera que la posibilidad de participar en la vida interna, en la estructura democrática del gremio, muchas veces se hace difícil. Y la ley, en ese punto, y el subdecreto reglamentario actualmente vigentes, tiene muchas limitaciones. Entonces, una de las propuestas que volcamos allí era la de resguardar más adecuadamente un sistema que asegure no poder abusarse con los plazos de las convocatorias, como se suele hacer, establecer más razonables para presentación de listas, posibilidad de reemplazar candidatos, un mayor control de la autoridad, en este caso de este órgano que estamos proponiendo, para posibilitar dinamizar la vida sindical. Y también, algo que se le escapa a la ley nuestra, y que lo hemos visto varias veces, incluso está expresado también en el informe del grupo de expertos, la cuestión vinculada con la posibilidad de que los trabajadores puedan reclamarle al Estado como poder o al órgano que fuere estatal, la obligación de que el sindicato intimar al gremio que convoque elección de delegados. Lamentablemente, la participación sindical en la empresa, que ha sido un rasgo tradicional del modelo sindical argentino y que otros países de la región no tienen, a veces es retaseada desde el propio gremio, muchas veces por desconfianza, suspicacias, temor, y determina situaciones graves donde los aspirantes a delegados pierden el puesto, son despedidos antes de poder presentarse como candidatos. En esa misma línea también se pensó en reforzar la cuestión del Instituto del Amparo Sindical, hoy un poco desdibujado, y proponíamos algunas, digamos, precisiones acerca de los alcances del amparo sindical, entre ellos la tutela al derecho de afiliarse, que aunque parezca mentira en muchas empresas está cuestionado, reconocido o prohibido, buscando asociarlo con la presunción de despido discriminatorio que la jurisprudencia ha elaborado a los casos de activismo sindical,
preservando que aquel que se afilie y pueda demostrar que ha sido despedido como consecuencia de esa afiliación pueda ser reinstalado por vía de un amparo sindical, dándole más contenido a ese amparo, que por vía del amparo sindical pudiera en algunos establecimientos donde sospechosamente no hay ningún trabajador afiliado, instalarse a pedido de los trabajadores, de la organización sindical, algún mecanismo de consulta para asegurarse de que esa decisión de los trabajadores de no estar afiliados es una voluntad libre de estos y no una imposición patronal, mediante consultas por procedimientos con votos, y posteriormente garantizar a los que se afilien alguna tutela especial. Porque uno de los elementos que necesita el sindicalismo, y lo veíamos así, y era el pensamiento de nuestro amigo, era el de fortalecer la estructura de participación en el seno de la propia empresa a través de la acción sindical de la empresa y darle cabida a todas las expresiones, porque todo lo que no se puede resolver en la interna, en la dinámica de la confrontación interna del gremio, es lo que termina explotando afuera. Los conflictos que hemos estado viendo recientemente, donde los trabajadores instalan conflictos que no están dirigidos contra el empleador, sino hacia el interior del propio gremio, y que por incapacidad del sistema para contenerlos terminan haciendo el piquete, llevando a la huelga, provocando conflictos que deslegitiman al sindicalismo y lo debilitan, requiere de esta reformulación de algunas instituciones que durante años pensábamos que no eran necesarias y ahora sí pensamos que hay que instalar. Y por último, también propusimos regularizar y instituir claramente la legitimación procesal del sindicato para poder entablar acciones de tipo declarativo contra el empleador en pos de resolver las lamentablemente frecuentes situaciones de violación de derechos, evasión de registración con trabajadores en negro, todos los fenómenos que hoy estamos viendo en el degradado panorama de la calidad del empleo en la Argentina, y que lamentablemente, si bien las leyes proveen soluciones, las soluciones vienen por vía del reclamo individual de un trabajador que, en la medida en que se planta frente a esto, pierde el empleo, o que solamente lo reclama después que lo perdió. De ahí tenemos entonces legiones de trabajadores registrados por 4 horas, numerosos trabajadores que figuran como monotributistas y no lo son, todo el abuso del empleo a través de agencias de servicios eventuales, todas cuestiones que abordadas desde lo individual han fracasado, que necesitan ser planteadas desde un sujeto legitimado y con un sujeto menos vulnerable que el trabajador. Entonces, en el proyecto que estamos comentando, instituimos o proponíamos que se instituyera esta cuestión. El debate sigue. Estas ideas que estoy trayendo son solamente a los fines de, digamos, de enriquecernos de Oscar, de volver a discutirlos, de revisar las necesidades del sindicalismo de hoy y asegurar la libertad sindical. Creo que Oscar dijo mucho, sabía mucho y tenía mucho todavía por decir. Ahora es nuestra tarea tratar de continuar su trabajo, sus aportes y su producción desde nuestra modesta contribución para mantener y preservar su obra y sus convicciones y estos ideales de un mundo mejor de los que hablaba Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Sara Graciela Sosa. Muchas gracias por intervenir, sea también bienvenida. Y adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en principio agradezco la invitación de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a su presidente, el doctor Lorenzo Ñeco, a toda la comisión. Y pertenezco a esta asociación desde el año 1988, momento en el que fui presentada por los doctores Juan Carlos Fernández Madrid y Ricardo Guibur. Encantada también de estar con todos los que veo, no solamente con mis compañeros Pablo, Jorge, Héctor, sino también con muchos de los que se han conectado,
que son también viejos conocidos. Y un cálido y sentido homenaje al doctor Oscar Valdovinos, uno de los especialistas, como dijeron, más reconocidos del derecho laboral, de pensamientos profundos. Fue un hombre de principios, fue un hombre de valores que siempre supo defender, entre ellos la inclusión y la justicia social. El tema que nos convoca, la libertad sindical, es un presupuesto indispensable, así como lo es el régimen democrático de gobierno para el desarrollo progresivo del derecho colectivo, aquel que, en palabras del doctor Eduardo Álvarez, que lo veo aquí presente, genera pasiones en la ciencia jurídica, porque a diferencia de otras disciplinas normativas, tiende a transformar, más que a legitimar, una realidad dada. Sabemos que es propia del proceso de sindicalización que alcanzó carácter universal y se relaciona con la vocación gregaria de los sujetos que intervienen en las relaciones productivas, trabajadores, trabajadoras, empleadores, empleadoras, a fin de organizarse para defender sus derechos. Entre las normas internacionales que nosotros contamos, además de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos el convenio 87, que desde el año 1959 forma parte, ha sido ratificado por la Argentina y que hoy tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994, así como también el convenio 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, hoy con jerarquía por lo menos supralegal, que también fue ratificado por la República Argentina en el año 1959. La lectura de estos textos es simple, sin embargo su aplicación conllevó y conlleva numerosas dificultades, no solamente por las violaciones de hecho a los mismos, sino también por vía de reglamentación que han establecido los gobiernos y que esto da lugar a numerosas restricciones. Estos problemas dan origen a la intervención, ya sea observaciones o comentarios de la Comisión de Expertos en aplicación de normas y de convenios y recomendaciones, y también al tratamiento de reclamos por parte del Comité de Libertad Sindical. Es decir, se fomenta la negociación libre y voluntaria que para los órganos de control de la Organización Internacional implica que incumbe a las partes la decisión de las materias que se van a tratar, la estructura de la negociación, así como quienes van a intervenir en las comisiones negociadoras y formar parte entonces de la unidad de negociación. El doctor Valdovinos, y alguien ya lo dijo, creo que fue el doctor Elías, resaltaba siempre la deuda que tiene el sindicalismo argentino respecto a proteger a todos los trabajadores, y no solamente aquellos del trabajo formal. Y concluía en que el sindicato o bien se vuelca a una actitud de mera denuncia o hace el esfuerzo de reconstituirse como un instrumento de cambio. Este pensamiento de él me lleva a abordar como un aspecto de la libertad sindical el rol de las mujeres en las organizaciones sindicales. Aquí también hay una deuda. La pregunta es, ¿hasta qué punto el mundo sindical está dispuesto a dar espacio a nuevas formas de construcción y ejercicio del poder? El varón ha sido hasta ahora la medida del mundo del trabajo y por lo tanto también de las asociaciones sindicales. Ha sido hasta el día de hoy uno de los núcleos más duros de desigualdad respecto hacia las mujeres. La división entre trabajo productivo y trabajo reproductivo se vio reflejada en los sindicatos que nacieron también con la pretensión de representar los intereses de un trabajador perteneciente a una clase supuestamente universal y homogénea que encierra, por supuesto, la predominancia de los varones.
Sin embargo, hoy nos encontramos con un cambio, con la participación creciente de las mujeres en ese mundo y la afiliación, por lo tanto, sindical también. Sin embargo, pocas asociaciones de trabajadores incorporan las cuestiones de género en su agenda, tanto en su agenda sindical como en su agenda respecto a la negociación colectiva, desde la integración de las comisiones directivas como también la integración de las comisiones negociadoras. Es decir, que la cultura patriarcal de las organizaciones impone trabas muchas veces invisibilizadas para la participación de las mujeres. En el año 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, aparece allí la plataforma de acción que fue inspiradora para los estados, estableciendo entre sus objetivos medidas que habrían de adoptar los gobiernos, las organizaciones, los empleadores, para promover la elección de las mujeres como dirigentes sindicales y asegurar también que se garantice a las mismas la protección en el empleo y la seguridad física en el desempeño de sus funciones. Esto también se vio acompañado en el año 2015 por la agenda, la Agenda para el Desarrollo Sostenido 2030, que entre los objetivos de desarrollo, entre los ODS, en el quinto se habla de la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo. A partir del cumplimiento de este ODS, se establecía que se podrían lograr el cumplimiento de los restantes, como pueden ser el fin de la pobreza, la educación de calidad, el trabajo decente, el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades. En ese camino hacia la equidad de género, en las estructuras de representación sindical y en las unidades de negociación, aparece la sanción de la Ley 25.674 en el año 2002 del cupo sindical femenino, que quiso ser una acción afirmativa para garantizar la presencia al menos del 30% de mujeres en los cargos electivos, así también su participación en las comisiones negociadoras. Sin embargo, en las dirigencias sindicales sigue existiendo una amplia mayoría de varones. La Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo encontró que las mujeres, realizando un relevamiento, están a cargo solo del 18% de secretarías, subsecretarías y prosecretarías, y que hay 4 sindicatos como aceiteros, choferes, madereros y químicos, en los cuales no hay una sola mujer en sus cargos de decisión. Bien, se ve también una segregación horizontal entre los puestos de trabajo de varones o femeninos y masculinos. El 74% de esas secretarías, subsecretarías y prosecretarías a cargo de una mujer están destinadas todas a temas estereotipadamente femeninos: género, familia, niñez, igualdad. Asimismo, las mujeres exhiben una participación mucho menor en las comisiones que negocian los convenios colectivos. Acá, bueno, está el doctor Carugo, que pertenece a la dirección donde se negocian los convenios, y nosotros sabemos, de acuerdo a también hemos relevado este tema en el ministerio, el 30% de las comisiones negociadoras del sector sindical carece de participación femenina, al tiempo que el sector empresario llega al 49% de no participación de mujeres en la comisión. Entonces, en los ámbitos sindicales también se observan techos de cristal. En los años posteriores se dictaron algunas leyes que siempre tendieron a conseguir o a progresar en materia de paridad de género. Por ejemplo, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales.
Esta ley, como es de orden público, tiene un gran valor, es que es transversal a todas las ramas del derecho. No pasa lo mismo con la ley de contrato de trabajo, en lo relativo siempre al trabajo de mujeres, puesto que mantiene en sus normas el mismo espíritu, la tan querida ley de contrato de trabajo, pero que mantiene en sus normas, en muchos temas, el mismo espíritu de 1974, donde establece un régimen de trabajo protegido. En ese sentido, es un paradigma de protección de la mujer como sujeto incapaz en términos jurídicos, que requiere que el Estado vele por su seguridad y por su buen nombre. Y si bien en la mayoría de los casos estos artículos han caído en desuso, su vigencia legal sigue en pie y puede afectar la oportunidad laboral de mujeres. He estado viendo el ingreso de proyectos a la modificación de la ley de contrato de trabajo actuales y, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con aumentar la prescripción respecto a los créditos por finalización del contrato de trabajo a 3 años, a 5 años, al reconocimiento por ejemplo, el que yo vi que tiene que ver con la ayuda a esta paridad o con una mirada transversal de género, es el que se refiere a una modificación a una ley de la época del doctor Tomada, la 26844, sobre personal de casas particulares, para que también se les pague el sueldo anual complementario antes del día 19 de diciembre, como al resto de los trabajadores. Deberán discutirse entonces a través del diálogo social las reformas necesarias de manera de garantizar la finalidad protectoria, a la vez que asegurar a la mujer el pleno acceso a la vida laboral y profesional y un cobro de salarios en paridad con el hombre. Dentro del Ministerio de Trabajo también se encuentra funcionando una comisión tripartita para la igualdad de oportunidades con un espacio de diálogo cuyo objetivo es instalar en la agenda pública y política la importancia del acceso a los derechos económicos y sociales por parte de las mujeres. Es decir, marcos normativos encontramos que promueven la igualdad de género, pero el desafío que tenemos es llevar la letra de la legislación a realidades concretas, en particular a la participación de las mujeres en estos dos puntos que yo estuve tratando. Uno de los intentos fue la reforma del artículo 18 de la 23.551, que con un decreto reglamentario hace muy confusa su aplicación. Ahí esta reforma buscó ser una herramienta para la promoción de la igualdad de género, estableciendo que personas del mismo género no podían superar el 60% de los cargos, ni tampoco representar menos del 40%. Con lo cual esto lo hace muy difícil en su aplicación. Sin embargo, no se cumple con el cupo sindical, porque participación, como la participación ciudadana, como la participación en los sistemas democráticos, que es formar parte, no es lo mismo que incidencia. Incidencia sí, es ejercer decisión y decisión política. Ocupar secretarías, repito, no es lo mismo que participar en la toma de decisiones políticas de la organización. Las mujeres claman y reclaman. ¿Qué cosa? Ser mujeres sindicalistas, en tanto categoría política. Son abrumadora mayoría en todos los temas de cuidado, y esto lo hemos visto en la época de la pandemia, donde además se ha dado una revolución asimétrica de género. Las mujeres aumentaron su participación en la esfera pública, pero el rol masculino hacia el interior de los hogares no tiene un cambio significativo. Desde distintos frentes se impulsa a las mujeres a involucrarse en una fuerte medida, tal vez en sectores masculinizados, pero no ocurre lo mismo con los varones. Y acá yo recuerdo el fallo Cisneros de la provincia de Salta,
donde tuvieron que realizar un amparo Cisneros de manera individual y también un colectivo en representación de las mujeres, que fue desestimado este amparo por la Cámara de Salta. Finalmente le da lugar la Corte Suprema para que mujeres como Cisneros, que eran aptas para poder manejar colectivos en los 8 corredores que tienen en la ciudad de Salta, pudieran hacerlo. En las mismas condiciones de eficiencia y con los mismos antecedentes o estar preparadas para esto, no lo podían hacer. Y el Ministerio de Economía midió por primera vez en el 2019 el impacto del sector cuidados de familia y hogar. Y ahí se descubrió que el gran aporte que tenía este tipo de trabajos, que en general no son remunerados, pero que sí llevan un gran costo en tiempos para las mujeres. Los datos dan cuenta que el aporte antes de la pandemia es del 15,9 del PBI. Tengamos en cuenta que la industria llega al 13,6 y el comercio al 13, y que este aporte en épocas de pandemia ha alcanzado el 21,4. Es decir, las mujeres hasta antes de marzo aportaban 6,4 horas diarias para las tareas de cuidado, frente a 3,4 horas diarias de los varones. Estos datos seguro que ya no son los mismos, porque hemos tenido todo un cambio en el mundo del trabajo, donde la mujer no solamente hace home office, sino que cuida niños, cuida ancianos, cuida la casa. Y entonces esto me lleva a la ley 27.555 de teletrabajo, y en uno de sus artículos, donde se habla de las tareas de cuidado, se propone la posibilidad de acomodar la jornada y hasta de cortarla. Pero se deja, y esto se lo escuché al doctor Topet en una charla, él dijo, se deja la letra chica, y es verdad, se deja la letra chica, para que a través de los respectivos convenios colectivos se regule esta modalidad. Es preciso entonces incrementar la participación de las mujeres, y teniendo en cuenta que esta ley tiene un artículo transitorio, porque se va a aplicar recién a los 90 días en que se levante el aislamiento preventivo, social y obligatorio, ¿no? Yo digo, hay tiempo para ver y si los sindicatos comienzan a llenarse en estas agendas de género que les falta. Y la pregunta acá surge muy clara, de si podrán las mujeres estar presentes en las comisiones negociadoras del 2021, en la proporción que tengan que hacerlo para intervenir en ello. Y vemos aquí las tensiones que se van a plantear. Y acá también vuelve otra vez el doctor Valdovinos, una maravilla la pluma del doctor Valdovinos, una maravilla, que en su prólogo al trabajo de los expertos, que sí, convocado por el Ministerio de Trabajo y que el doctor Tomada le concedió la presidencia del grupo de expertos, aseveró, y esto me impactó muchísimo, más derecho del trabajo, pero un derecho del trabajo inteligente, que sea capaz de buscar nuevos caminos cuando advierta que los viejos ya no conducen a ninguna parte. De construir para construir. Solo la solidaridad, la colaboración, la formación, la reflexión y el debate de todos los actores sociales pueden recrear los vínculos e ir camino a un verdadero reconocimiento político de género. No me cabe ninguna duda que este es también uno de los aspectos de la tan apreciada libertad sindical. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sosa, una brillante exposición, un tema sin dudas agudo y actual.
Y a propósito de las referencias, queremos también darle la bienvenida y agradecimiento por la presencia al doctor Carlos Tomada, que ha sido precisamente uno de aquellos cultores de este grupo de expertos al cual se ha hecho referencia. Le vamos a transmitir ahora la palabra al doctor Héctor García, que ha sido también miembro de nuestra asociación y ya ha sido presentado. Así que, Héctor, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todas, todos. En particular a Ana María, a Rocío, a Gabriela Baldovinos, a los familiares de Oscar. Bueno, yo tengo que felicitar a la asociación por este homenaje tan imprescindible, tan necesario. Seguramente merecerá otros, Oscar, como dijo Jorge. Bueno, agradezco la designación enorme. Sinceramente, es muy difícil para mí asumir la responsabilidad de hablar en este acto dedicado a un grande, una personalidad imprescindible, una personalidad notable, un hombre destacado, brillante, virtuoso en todas sus facetas, como Oscar Baldovinos, a quien yo realmente admiraba muchísimo, quería muchísimo. Destaco en particular su condición de amigo, una persona que sabía tender su mano y poner el hombro a quien realmente lo necesitaba. Y bueno, tengo ahora la misión de hablar de libertad sindical, de un tema técnico, de un aspecto de la libertad sindical, lo cual me parece una banalidad en este contexto, porque dan ganas de seguir hablando de Oscar, aunque después de las palabras de Pablo, de Lorenzo, de Jorge, nada podría decir que estuviera a la altura de lo que ya han dicho ellos. Yo solamente quiero destacar que está muy ligado a mí el recuerdo de Oscar con la pertenencia a la asociación, porque hace unos 20 años, la primera vez que tuve que hablar en público en la asociación, me tocó acompañar a Oscar Baldovinos en un panel. Así que es un recuerdo inolvidable para mí. Y cuando tuve que pensar, bueno, que elegir un aspecto de la libertad sindical al cual dedicar unas palabras, realmente me costaba tomar una decisión. Entonces decidí preguntarle a Oscar. Y releí un texto de él, uno de los grandes textos del derecho del trabajo, del derecho colectivo del trabajo argentino, sobre todo del derecho colectivo moderno del trabajo argentino, que fue la ponencia de Oscar al Congreso de Derechos Fundamentales. Bueno, y ahí encontré una inspiración, encontré un disparador. Oscar me dijo de qué tenía que hablar en esta reunión. Así que bueno, voy a comenzar. Con alguna dificultad les ruego que me dispensen, porque estoy realmente emocionado. Desde hace aproximadamente un cuarto de siglo, se ha desarrollado un proceso que fue calificado como de constitucionalización del derecho, que algunas voces identifican con la llamada corriente del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo vendría a ser el fenómeno definido por Riccardo Guastini, un jurista italiano dado al derecho de los derechos humanos y a la filosofía jurídica, que consiste en un proceso de transformación del ordenamiento jurídico, al término del cual ese ordenamiento jurídico queda totalmente impregnado por las normas constitucionales. Un ordenamiento, entonces, constitucionalizado se caracteriza por una constitución extremadamente penetrante, invasora, entrometida, invadente, dice Guastini, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia o incluso la doctrina y, muy importante, la acción de los actores políticos
y las relaciones sociales. De este fenómeno de la neoconstitucionalización o reconstitucionalización del derecho, da muestras nuestro Código Civil y Comercial, en sus dos primeros artículos. En el artículo primero, cuando prescribe que los casos regidos por el Código deben ser resueltos por las leyes de conformidad con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los cuales la República haya sido parte. Otra muestra se encuentra en el artículo segundo del Código, en la regla de la interpretación de la ley, que está plasmada en este artículo, según la cual la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Se puede decir que ese proceso de neoconstitucionalización no fue ajeno, a ese proceso no fue ajeno el derecho del trabajo. Sobre todo si se observa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dentro de los últimos 16 años. Sobre todo con sus intervenciones, en las cuales la Corte declaró inconstitucionales a la legislación en materia de riesgos del trabajo, de remuneraciones, de tarifa indemnizatoria del despido, de discriminación y también de libertad sindical. Aunque, y aquí hago una nota a pie de página, ese proceso, en cuanto refiere a la libertad sindical, se ha detenido, o por lo menos se ha debilitado considerablemente, como se puede apreciar si se pasa revista a la jurisprudencia, a las sentencias de la Corte Suprema del último trienio, como por ejemplo Varela con Disco, el caso Sipova, casos de 2018-2017. Bueno, ese impulso de reconstitucionalización de la ley, es decir, de las leyes que la propia Corte ha declarado incompatibles con la Constitución, en algunas de sus cláusulas, de las cláusulas legales, ha quedado trunco, o queda trunco, mejor dicho, en un sistema procesal como el argentino, que carece de un tribunal constitucional o de una corte de casación que permita dejar sin efecto la norma cuestionada. Entonces, en lo que aquí interesa, la reconstitucionalización ordenada por la Corte Suprema no ingresa, por ejemplo, en la Ley 23.551, más que en determinados casos concretos o en otros casos semejantes que son receptados por los tribunales inferiores. Tampoco ingresa, hay que decirlo, la reconstitucionalización, la impregnación de la Constitución en la Avenida Callao, en la sede de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, cuyos criterios, a mi juicio, modesto, refutable, aún no han ingresado en el siglo XXI. Ilustro esta afirmación con algún ejemplo. La publicación de las convocatorias electorales y las asambleas o congresos. Se exige que se lleve a cabo en un diario impreso en papel de difusión nacional. Como es tan alto el costo de un aviso, de una convocatoria electoral, en la que, como es sabido, se deben detallar todos los lugares de votación, entre otros datos informativos, ocupan varias páginas de periódicos. Entonces los sindicatos optan por buscar el diario que presupueste precios más bajos. Entonces la publicación de una convocatoria electoral, por ejemplo del Sindicato de Obreros de Maestranza, por elegir alguno al azar, puede aparecer en el diario La Prensa. Entonces, esa publicación es válida para la autoridad de aplicación, para la autoridad administrativa, pero no así el aviso, por ejemplo, en el portal web del propio sindicato. ¿Parece razonable hoy en día
donde se están llevando a cabo incluso algo que la pandemia ha puesto en evidencia, comunicaciones por vía electrónica, comunicaciones para las cuales antes era necesario una forma escrita fehaciente. ¿Parece razonable que esa publicación, pensar que esa publicación garantiza más el conocimiento inmediato del llamado electoral por parte de los afiliados que la publicación en la página web de la propia asociación sindical? Bueno, los criterios arcaicos, a mi juicio, de la autoridad de aplicación en materia de libertad sindical van a contracorriente no solo de la Constitución, sino también de la realidad de las relaciones laborales, como a mi juicio ilustra el ejemplo que acabo de dar, y de los cambios en la sociedad. La interpretación ultraortodoxa que hace la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, por ejemplo, el artículo 1 del decreto 467 de 1988, impide sindicalizarse a trabajadores autónomos hiposuficientes o autónomos económicamente dependientes, y peor aún, a los dependientes contratados bajo formas no laborales o que se encuentran en situación de empleo no registrado. En el trámite de inscripción gremial, la autoridad de aplicación exige y controla que exista relación de subordinación formal clásica de los afiliados cuando estos solicitan la inscripción gremial, entre otros requisitos que exige la reglamentación. Entre ellos, el modelo, el estatuto tipo o estatuto modelo que provee el Ministerio de Trabajo, más que ser un elemento de facilitación a los trabajadores para conseguir la inscripción gremial, es un verdadero obstáculo a sortear para llegar a la inscripción gremial. Esto, por otra parte, encierra una curiosidad, esto que pasa en la Argentina. En el plano internacional y comparado, se observa una tendencia a despojar a la libertad sindical de sus derechos inherentes, que son la negociación colectiva y, sobre todo, la huelga. No tengo posibilidad de explayarme al respecto ahora, que además estoy por cerca de finalizar esta breve intervención, pero baste decir que la tendencia va hacia un derecho de libertad sindical privado de las herramientas agonales, es decir, como nuda libertad de asociación. Tal como se concibe la libertad sindical en el mundo anglosajón. Expresado en inglés, la denominación del convenio 87 de la OIT no es convenio sobre la libertad sindical, etc., sino Freedom of Association Convention, etc. Es decir, libertad de asociación, así se traduce y se entiende la libertad sindical en los países anglófonos, con cuya normativa y cuyas prácticas nosotros tenemos muy poco que ver, prácticamente nada. Por otra parte, el convenio 87, viene al caso recordarlo, asegura el derecho de constituir organizaciones sindicales a todos los trabajadores sin distinción. Pero en la Argentina hay muchas personas que trabajan que están excluidas de ese derecho, no por la ley, por la doctrina casuística de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y en algún caso de la Corte Suprema. Para terminar, voy a enumerar, algunos casos de colectivos laborales, sociolaborales, a los que se les ha denegado por distintas administraciones, no quiero hacer un alegato político con esto, no, en absoluto, el derecho a sindicalizarse. Y encontramos que están fuera del derecho de sindicalización en la Argentina los trabajadores autónomos, tanto se trate de falsos autónomos como de semiautónomos, autónomos dependientes, como queramos llamarles. Los trabajadores no registrados, que como sabemos ocupan un altísimo porcentaje de la estructura ocupacional en la Argentina. Los trabajadores de plataformas de envíos a domicilio.
los agentes de fuerzas policiales y de seguridad, las personas que trabajan en prisión, las trabajadoras sexuales. Como dije al principio, un ordenamiento constitucionalizado involucra también a las relaciones sociales, a las relaciones laborales y sociales. Y es realmente llamativo, además, que en la Argentina, que tiene un movimiento sindical que reúne capacidades y poderes como ningún otro en el planeta, capacidades y poderes de carácter jurídico, económico, político, social. Es llamativo, decía, que ese gigante se inquiete por el surgimiento de nuevas organizaciones y que en lugar de alentar el ejercicio de este aspecto de la libertad sindical, lo desaliente, presione sobre las autoridades para obstaculizarlo. Ello pese a que se trata siempre de colectivos débiles que demoran años en llegar, si es que llegan a obtener la inscripción gremial, con mucha suerte y viento a favor, que de ningún modo se encuentran en condiciones de disputarle espacio a las grandes organizaciones, a las grandes estructuras sindicales argentinas. Pero en síntesis, la reconstitucionalización de las normas sobre libertad sindical nunca van a impregnarse de los contenidos constitucionales, las leyes ni los criterios tampoco de la autoridad de aplicación, si antes no consigue la Constitución impregnar la conciencia de las organizaciones sindicales argentinas. Bueno, esta es mi modesta contribución a este acto en memoria de Oscar. Oscar, nos hemos reunido otra vez alrededor de tu persona. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Una perspectiva amplia sobre el abordaje de la libertad sindical. Bueno, ya hemos con esto finalizado las exposiciones. Si alguien quiere hacer un comentario, es bienvenido. Solamente tendría que levantar la mano como para poder verlo. Ana María Sánchez quiere hablar. Bien, adelante, doctora Sánchez. Bueno, primero decirles a todas y a todos buenas tardes y expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento, personalizando en usted, doctor Nieco, que siempre es tan gentil y preocupado por la asociación. Esa casa de todos, como usted dice, la que está representando excelentemente, y no lo digo porque yo haya estado activa en estos momentos, porque el último año lo dediqué a la vida personal anterior y ahora a la pandemia, pero tengo los comentarios de todos los amigos diciéndome que es excelente su presidencia, así que me hago eco y los felicito. Bueno, ¿qué decirles que no se haya dicho, no es cierto?, en relación a Oscar. No sé, creo que poner de relieve su personalidad, que siempre tuvo dos pasiones, que fueron la política, y no olvidarnos de Estudiantes de La Plata, que también fue su pasión. Pero sobre todo, con respecto al derecho del trabajo, siempre se ha ocupado de largos años de su vida al derecho colectivo, especialmente, como ya se ha dicho, a las asociaciones sindicales, a los contenidos de los convenios colectivos de trabajo, y al modelo sindical argentino, del cual fue un gran defensor, más allá de las críticas que podía hacer, como dijeron los expositores, con respecto a las asociaciones sindicales, pensaba que había que democratizarlo, pero de cualquier modo fue un defensor del modelo, con matices, por supuesto. Pero lo que más quería contarles, creo que la mayoría lo sabe, pero algunos no, es su ocupación de los últimos años. Lo ha dicho Pablo, y lo ha dicho Héctor, y su preocupación eran los trabajadores de la economía popular, los llamados trabajadores sin patrón. Vio, creo, este emergente social antes que muchos. Yo, claro, lo tenía en mi casa hablándome todo el día del tema, pero diría que hace
aproximadamente 20 años que él venía bregando por eso, y se ve en algunos de sus escritos, aunque tuvieran que ver con el derecho colectivo. El otro día estaba repasando su participación en la revisión del Tratado Colectivo de Trabajo dirigido por el doctor Simón, y veía ahí ya el germen de toda esta preocupación. Pero lo más notable en él era su juventud intelectual. Siempre estuvo mirando un poco más allá. Recuerdo que a veces en una reunión de amigos lo señaló Carlos Tomada, diciendo que era el mayor, pero que parecía el más joven. Por siempre su preocupación más allá del presente y nunca atado al pasado. Bregó muchísimo por el reconocimiento institucional de los trabajadores de la economía popular. Trabajó al lado de ellos no solamente desde lo teórico, sino también hombro a hombro, escuchándolos, preocupándose porque tuvieran una cobertura de salud, porque tuvieran mínimos derechos asimilables de alguna manera, aunque no de la misma forma, porque eso era imposible con los trabajadores en relación de dependencia. Y lo último que recuerdo yo, no, que les puedo recordar, es que hace alrededor de 3 años pergeñó una usina de pensamiento nacional y popular, como lo llamaron, NACAMPOP, que él fundó en compañía de otros compañeros, muchos más jóvenes que él, pero que siempre trabajó a la par, y es decir, que nunca abandonó su creatividad, además de su agudeza y de su particular sentido del humor que conocen los que lo han tratado. Bueno, eso es todo. Algo quiero agregar. Estoy absolutamente de acuerdo con la exposición de la doctora Graciela Sosa. Solamente el título para no alargar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Sánchez. Si alguien quiere hacer otro comentario, quiere hacer algunas palabras, es bienvenido. El doctor Enrique Rodríguez. Hernán, ¿podemos pasarle la palabra? Tiene que habilitar el micrófono el doctor. Tratando de habilitarlo, ahora sí. Bien. No, quería simplemente felicitarlos y decir que estuve leyendo una parte de la última producción de Valdovinos y se vincula básicamente también con este tema de la modernización, la ciencia, la tecnología, y plantea la discusión teórica y práctica, cómo tiene que articularse en la negociación colectiva, incluso hasta habló antes de la ley del teletrabajo. Realmente fue una de las mentes más brillantes del derecho del trabajo, no solo por su expresión oral, sino por su pensamiento claro. Los grandes docentes tienen palabras claras que pueden interpretar el conjunto. Simplemente quería decirles, creo que estos artículos que hablan de modernización van a inspirar mucho del derecho que tendremos que discutir en el futuro. Y agradecerles por este homenaje de alguien que supo estar siempre contra la dictadura, asesorando a la CGT desde la época de Gualdini, como fue, bueno, ese gran amigo, pero básicamente ese gran cerebro que fue Valdovinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario más, alguna palabra más. Bueno, entonces, con esto y con el agradecimiento a todos y todas los que han participado, especialmente también a los expositores por las brillantes disertaciones que nos han convidado, y con este merecido homenaje que creo se ha hecho al doctor Valdovinos, que ha sido emotivo y rico en su contenido. Le damos entonces las muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Chao, gracias, muchas gracias. Chao, Anita, Rocío, Pablo, Carlos, Graciela.
Jorge. Hasta pronto.